perdonen, pero lo iremos tocando a ver si lo vuelvo a repetir, pero ha habido muy mala experiencia en, aquí está, mira, Por lo profe, otro, sí se escuchó su voz y todo lo que nos ha estado contando, profesor. pero alguna compañera me dice, profe, no tiene su volumen, ¿o sí? Profe, Ah, sí, se sí. escuchó su voz lo que lleva de la clase, profe. Pues yo tenía muy baja, primero tenía bajo el volumen y segundo, no estaba haciendo la grabación. Mala pata, mala pata. Qué lástima. Me da, me da tristeza porque esa experiencia debió de haber estado grabada, porque sí, sí, es de utilidad para un estudiante que conozca la diferente problemática, ¿no? Qué lástima. Bien, pues la única cosa, no, pues si no está grabada, si no está grabada, no se grabaron los 45 minutos, ¿verdad? Ay, Dios mío. Bueno, hemos perdido 45 minutos que no grabé porque eran muy importantes, en donde yo les comentaba la mala experiencia que tuve en mis años en que era tan mala la experiencia de los seguros de gastos médicos en las empresas donde yo llegué a trabajar, que tenía que limpiar la casa, tenía que limpiar la cartera del seguro de gastos médicos. ¿Por qué razón? Porque la empresa estaba perdiendo dinero. Entonces, las pólizas, al cancelarlas, al no renovarlas, pues le disgusta al asegurado, le disgusta a la gente y hablan mal de ti, porque tú no sabes, porque el actuario de enfrente sí lo sabe. Entonces tienen ustedes que darse cuenta de ese problema. Otra empresa donde yo llegué, llegó un actuario a ser el director general de la compañía donde yo trabajaba. Entonces, él trabajaba en la compañía A y yo trabajaba en la B. Ese actuario lo nombraron director general de la compañía B donde yo trabajaba. ¿Y qué creen que hizo? Ah, pues toda la cartera de gastos médicos que tenía allá en la otra compañía A donde él trabajaba, la trajo para acá, para donde yo trabajaba y donde yo era el actuario. Pues le empecé a decir, oye, aquí hay broncas, ¿eh? Yo como actuario no voy a aceptar esa responsabilidad. Aquí hay estas políticas y según vaya siendo la siniestralidad del grupo, si va siendo la cartera y va teniendo siniestros y cada vez más siniestros y la tendencia va a ser más de siniestros, pues voy a cancelar cartera. Y empecé a cancelar, a cancelar, a cancelar. Entonces tenía problemas con ese director general. Pero los accionistas me apoyaban a mí como actuario.
no puedo decir que no lo apoyaban a él. No, él era el director general. El director general tiene otras funciones, no la técnica, la venta, el pago de siniestros, de gastos médicos. Entonces, entre ese actuario que fue mi director general y yo, pues no hubo muy buenas relaciones, porque él se enchilaba cuando llegaban los agentes a acusarme y decirle, no, Peña es un pendejo, nos está cancelando, este cliente es muy importante para mí. Para ti, pues búscale dónde lo colocas, pero aquí ya no podemos seguir perdiendo el dinero con este tipo de coberturas. Estoy ampliando un poquito para compensar esos 45 minutos dándoles otros ejemplos. A veces también las fallas no es el asegurado. Bueno, el asegurado, les voy a poner otro ejemplo. A veces se dan casos en que hay personas que se dan cuenta que existen pólizas que les van a pagar los gastos médicos de los que estén incluidos dentro de su póliza. Y si la póliza es familiar, está papá, mamá, los hijos y los padres, ¿no? A mayor edad, mayor riesgo de enfermedad y también mayor riesgo de accidente. Entonces, ¿qué ocurría? Pedían, entraban, la póliza, se les daba de alta, incluían a toda la familia, y entonces lo curioso, que dentro del primer año de la póliza había siniestros de papá, de mamá, del hijo 1, del hijo 2 y del papá, como que utilizaban la póliza de gastos médicos mayores como decir, ahora sí nos llegó la divina providencia y vámonos todos al hospital. O sea, hay de todo, señor. A esos casos yo les bauticé con el nombre de abuso de uso de la póliza de gastos médicos mayores. La usan abusando. Entonces de repente yo veía, caray, este ya me suena, pues sí, me sonaba porque eran todos del mismo apellido y iba yo viendo cómo iba aumentando la siniestralidad que se estaba pagando a determinadas pólizas. O sea, hay abuso de los asegurados, abuso del director general, ya les puse el ejemplo. El director general tiene otros deberes, otras obligaciones muy diferentes que las del actuario. Así que no les vaya a dar miedo. Hay que decirle al señor director, el que es responsable de la utilidad o pérdida de los seguros, de la venta, de los resultados, es el actuario. Así que por favor, yo voy a hacer esto y esto. Y sé que no le va a gustar y no le gustaba. No, no. O sea, si ustedes quieren hacer bien las cosas, va a llegar el momento en que van a tener que tomar decisiones bastante difíciles. Entonces, abuso del asegurado, abuso de los agentes que le llegan a decir a los asegurados, tú no declares que tienes cáncer. Pues en algún momento le va a llegar.
Entonces le tuvimos que decir a ese señor, mire, me apena mucho, nosotros vamos a denunciar a la gente ante la Comisión Nacional de Seguros por la falta de ética, por la falta de probidad. Y ya no llegaba la gente a pelearse conmigo, porque yo le iba a decir esas y las que siguen, ¿no? Y hay muchos directores generales que protegen al vendedor sin importarle que se están metiendo en tus tierritas de la actuaría y tus resultados los están pues echando a perder. Entonces hay que irlo aprendiendo. Están en esto y lo mejor que yo puedo darles es lo que yo viví. Y si yo hubiera vivido y tomado esas decisiones y me hubieran corrido, hubiera sido mal actuario o fuera el pendejo del grupo, pues oye, Peña, no te voy a hacer caso. Pero afortunadamente me ha ido bien y fui creciendo y fui creciendo, tuve muy buenos resultados, tuve reconocimiento me reconocieron todos los actuarios a nivel nacional, me dieron el nombre de actuario distinguido en el 2018, o sea, lo que hice bien, fructificó. Estoy reconocido en el medio como el que no se calla, el que si ve algo lo va a denunciar, lo va a atacar y va a tratar de que las cosas se hagan bien, que se haga el bien y se evite el mal económico, político, social. Entonces, falle la gente, falla el asegurado, falla el agente, falla el funcionario asegurador, como en el caso mío, les puse el ejemplo de un director general, fallan los médicos, el comité médico, los comités médicos. ¿Por qué? Porque siendo médicos conocen pues a los dueños de los hospitales o van a usar los hospitales cuando ellos están trabajando como médicos, conocen a sus compañeros de generación. Entonces es de veras un gremio muy difícil de manejar. Y en todo el mundo existe el costo quirúrgico, que es el usual y acostumbrado. O sea, es la estadística. O sea, uno cobra poco, otro cobra mucho, pero de todos ellos se busca la media y más o menos cuánto debe de ser. En Estados Unidos, las estadísticas que llevan de manera principal que yo vi manejar en Miami, llevan las estadísticas de todos los honorarios médicos, de los días de hospitalización, de acuerdo con las estadías en una intervención quirúrgica. ¿Y qué es lo que hacen? Aplican la estadística y encuentran la media con un recargo y eso lo ponen como valor usual y acostumbrado. Son tres las características, pero les estoy dando yo lo que tiene relación con la estadística, porque si estamos tomando nosotros un promedio, una esperanza matemática, pues es de
la consideración lo que se acostumbra a cobrar en promedio por cada tipo de cirugía y por los días que están. Y el usual, porque ese dato es el que van a manejar todas las compañías del mercado. Aquí no hay eso. Aquí cada aseguradora tiene su tabla de honorarios quirúrgicos. O sea, todavía no llegamos a la madurez completa y de decir, oigan, ya dejemos de hacernos tontos y de estar peleando los unos con los otros. Vamos a reunirnos, médicos, actuarios, funcionarios, directores de ventas, agentes, y se va a llevar y se va a aplicar la estadística. Y ya no se va a permitir los abusos de los médicos, como ese médico que cobraba por una fractura del dedo meñique 50,000 pesos. O sea, entonces esa es mi experiencia, me ha servido, y gracias a Dios no he tenido mayores problemas y he salido adelante, ¿no? Y eso es lo que vale, eso es lo que a mis estudiantes yo trato de transmitirles, junto con la teoría. La teoría la saben todos y a lo mejor la pueden expresar mejor que yo, pero la experiencia es diferente, ¿no? Bien, o sea, esos 45 minutos, pues los vamos a suplir por estos poquitos minutos. Entonces es de la selección esto. Y de lo que perdimos también fue la parte histórica. La parte histórica que fue cuando era una policita que nada más era cuánto quieres comprar para gastos médicos, cuánto quieres cobrar para citas médicas, cuánto quieres cobrar para análisis de laboratorio. Después ya se metió la hospitalización y entonces ya era la intervención quirúrgica, los días en el hospital, qué tipo de cuarto, un cuarto de 500 pesos diarios o de 1,000 pesos diarios. O sea, se fue construyendo y a través del tiempo ya llegaron, ¿no? Lo que actualmente ustedes conocen y que vamos a seguir viendo y que vamos a seguir analizando. Y el tercer tema que toqué, uno fue la selección de riesgos, otra fue la parte histórica y otra fue la pandemia, ¿no? La pandemia de la enfermedad del COVID, que pues llegó a ser el mayor riesgo catastrófico en toda la historia del seguro mexicano. Por ahí anda, voy a ver si consigo la gráfica, ¿no? A lo mejor espero que esté actualizada y si no está actualizada, pues será hace un año, hace 2 años y que pues, les puede dar esa idea. Generalmente los riesgos catastróficos son las inundaciones o terremoto, son los sismos. Esos eran los que se tenían como los riesgos catastróficos. Vino una enfermedad y se despachó a todos. Las aseguradoras tuvieron que pagar unas millonadas de dinero. Bien, preguntas, jóvenes, preguntas, preguntas, ya no hay. Bueno, entonces vamos a ver
¿Qué otra cosa? Ya vimos el alcance de la unidad. Número 3. Entonces, ¿qué vamos a ver ahorita? ¿Cómo funciona el seguro y principales términos? La póliza de gastos médicos puede ser familiar, colectiva o de gastos médicos mayores, pero todas tienen términos técnicos que son iguales para cualquiera de ellos, son iguales, ¿no? Entonces, esta lámina que vamos a ver, pues va a servir, ¿no? Como ejemplo que sirva para todos, ¿no? Aunque dice seguro de gastos médicos mayores, aquí hay un segurito, ¿no? Pero considérenlo que ya en la actualidad, este es lo que debemos conocer como datos propios y que el estudiante debe de tener presente. Entonces, acá arriba tenemos seguro de gastos médicos mayores, número 1. Una vez que estés asegurado, es importante que conozcas cómo funciona el seguro y sus principales términos. Entonces, ustedes como estudiantes, imagínense que ya tomaron un seguro y que tienen que aprender cómo funciona y cuáles son sus principales términos. ¿Cómo cubre la compañía aseguradora los gastos médicos? Hay dos formas, de pago directo, ¿no? Y de reembolso. El pago directo, la compañía aseguradora paga directamente al prestador de servicios médicos. ¿Cuál es el procedimiento para que haya pago directo? Para que haya pago directo, los actuarios tuvieron que hacer un análisis primero de todos los diferentes hospitales, qué precios tienen, si son de primer nivel o si son de segundo nivel. Hay niveles, ¿eh? Los hospitales, a lo mejor el de la esquina, no necesariamente es un buen hospital para que internemos a algún familiar y tenga una intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque necesitan salas operatorias, instrumentales, existencias de médicos, existencia de materiales, que la Secretaría de Salubridad y Asistencia Pública los haya certificado como hospitales que cuentan con todos los requisitos para llegar a ser de primer nivel. Profesor, ¿Sí? tengo una pregunta. ¿Quién lo certifica? Fuerte, fuerte. ¿Quién lo certifica? ¿Quién nos certifica salubridad? O sea, vamos a ver en el seguro de salud. Vamos a hablar primero del seguro popular, ¿no? El seguro popular daba cobertura a toda la población, ¿no? Que no estaba activa, que no estaba dentro del sector de trabajo. Y o no pagaban o pagaban poco de acuerdo con los ingresos que declaraban. Y el gobierno mandaba cantidades de dinero para que se atendieran los asegurados. Y lo primero que se pedía que cada
población que los encargados que iban a estar viendo lo del Seguro Popular se cercioraran que los hospitales contaran con la certificación de primer nivel. Aunque fuera un seguro popular y que no pagaran prima, es seguridad pública para el que no está como población activa. Entonces hay que darle las cosas de primero. Si eso se hacía para los que no llegaban a pagar prima, para el seguro de gastos médicos, ya en las aseguradoras en México, donde el asegurado paga prima y fuertes primas, entonces lo mínimo es que el actuario haya hecho ese trabajo. Ese es el primer trabajo, ¿no? Segundo trabajo, que conociera muy bien la honestidad, la rectitud de los funcionarios del hospital, de los contadores, de las políticas del hospital, de que no le iban a meter goles al asegurado. Les voy a poner un ejemplo. Cualquiera de ustedes que algún día llegara al hospital a visitar a un enfermo o llevar un enfermo, van a ver lo horrible que es que antes de preguntarle cómo te llamas o cómo se llama el paciente o qué enfermedad tiene, lo primero que le dice, oiga, ¿cuenta con seguro médico, sí o no? ¿Qué te importa? ¿Por qué te lo preguntan? Ay, papacitos, pues para ver si le meten más costo o menos costo. Es importante, ¿eh? Ya hay una cultura creada que ya es normal. Entonces, sí, sí hay. Ah, pues dicen, qué padre, aquí ya no hay bronca. ¿Cómo lo ocultan? Oiga, pero ¿para qué me pregunta eso? No, pues para saber si va a tener usted que hacer un depósito en efectivo o va a dejar su tarjeta de crédito, porque si está asegurado, entonces ya no hay problema. Todo eso hay que tenerlo presente. Entonces, si hay rectitud, si ya van y están de acuerdo en cuánto va a ser los costos que van a tenerse por cada operación, pues ya se hace. Entonces, el procedimiento de pago directo, ya después de todo ese trabajo que hizo el actuario, se le dice a los asegurados en la póliza, en caso de hospitalización, lo primero que deben de hacer es llamarle a la compañía de seguros. Y ahí te dan el teléfono. Ese teléfono está vivo las 24 horas. Y entonces dice, soy fulanito de tal, me estoy hospitalizando yo asegurado, o a mi esposa asegurada, o a mi hijo o hija asegurada, o a mi papá asegurado, mamá asegurada. Perfecto. ¿Qué póliza, señor? La póliza Numata. ¿Con qué vigencia? De tal fecha a tal fecha. Suficiente. Lo más pronto que sea posible, llega el médico de la aseguradora. El médico de la aseguradora va, revisa, ya vio la póliza, ¿no? Entonces va, ¿cuál fue el motivo? ¿Está cubierto? ¿No está cubierto? ¿No es enfermedad preexistente? ¿No es de las que están prohibidas?
no es de las que tienen condicionamiento de transcurso de que hay tiempo que está por transcurrirse, es decir, tienen un periodo de gracia, y si todo está correcto, firma el médico de la aseguradora y le dice a la empresa, aceptado. Y ya con eso, la persona va a estar en el hospital y cuando se dé de alta, le avisan a la aseguradora e inmediatamente se le entrega el pago directamente al hospital. Y la segunda parte es de reembolso. Si no tiene su póliza el beneficio de pago directo, pues es de reembolso. Va a tener que pagar él de su bolsa todos los gastos, todos los gastos, y ya cuando se dé de alta, llena una forma de reclamación del siniestro y mete todos los documentos que amparen lo que ha gastado, lo manda a la empresa lo va a revisar, lo mismo que hizo el doctor, si procedía, si no procedía, los medicamentos, lo que se le dio, todo lo revisa y le dice, estos sí proceden y estas notas no proceden, te las regreso. Y te explico por qué no proceden. Y a veces dice en las pólizas, no procede determinadas cosas, ¿no? Para no hacer el cuento más largo, ¿no? Y entonces, ya que tiene, le dice, sale tanto, menos el deducible, menos el coaseguro, y te mando lo que procede reembolsar. Oye, Peña, entonces, ¿cuál es más cara y cuál es más barata? La póliza más cara es la que tiene pago directo. ¿Por qué razón? Pues por el enorme beneficio de que no va a tener que estar pagando cada día al médico el gasto, el cuarto, las medicinas, los análisis, y al día siguiente, y al día siguiente, ¿no? Y a lo mejor a veces resulta, oiga, ya se llenó el crédito de su tarjeta, tiene que traer un depósito y de acuerdo con la enfermedad te dicen 50,000, 60,000, 100,000 pesos. Entonces, para no tener ese problema, se creó el beneficio de pago directo. Si es un beneficio, pues me tienes que pagar prima por ello. Entonces, vayan viendo cómo el de reembolso, ahí es barato, no se cobra ese beneficio. Entonces, al no tener ese beneficio, pues se le va a quitar eso. Segundo, dudas sobre lo del pago, cómo cubre la aseguradora los gastos médicos. Bien, otra cosa que tenemos que aprender son qué es un tabulador de honorarios médicos. Es un listado donde se va especificando cada renglón el monto máximo que cubre la compañía aseguradora por cada padecimiento médico y quirúrgico. Oye, son 500 en procedimientos, va a tener 500 renglones. ¿Me explico? Oye, y si son varias pólizas que tienen tabulador, pues van a ver ustedes tabuladores que les voy a mostrar que si tiene 5 pólizas, de cada póliza, de mayor beneficio a menor beneficio,
¿no? Les va diciendo lo que va a pagar. Entonces, si te da más pago, es porque pagaste más prima en la póliza A. En la póliza B te van a dar menos, pero vas a pagar menos prima por ese beneficio. Lo veremos más adelante, ¿no? Entonces, lo importante es tabulador de honorarios médicos y el otro nombre que existe, catálogo de honorarios médicos. Se usan los dos nombres, tabulador o catálogo. Otra cosa importante, ¿qué es el período de espera? El tiempo que debe ocurrir desde la fecha de inicio de la póliza hasta el momento en que la compañía aseguradora empieza a cubrir un padecimiento. Generalmente, al entrar en vigor la póliza, van a estar cubiertos los gastos médicos por enfermedad, excepto aquellas enfermedades que tengan un periodo de espera. Por ejemplo, hay personas que tienen algún tipo de enfermedad en los ojos o que ya han sido tratados anteriormente y entonces se les dice, pues va a haber un periodo de espera de 8 meses, de 3 meses, de 1 año. ¿Y cuál es la razón? Bueno, precisamente de que para que no luego, al primer día que ya tienen la póliza, empiecen ellos a curar de esa enfermedad y luego te cubren. Entonces se convierte en un tipo de especulación de tomar el seguro para usarlo de inmediato. Entonces, ¿qué es lo que se le dice? Para evitar la especulación, vamos a esperar un ratito. Sí te lo voy a cubrir, pero dentro de 6 meses, pues va a tener que esperarse, ¿me explico? Todo tiene una razón de ser. Por eso pregúntenme por qué. Para evitar que haya más pago de gastos médicos, que haya más siniestralidad, que las tendencias de siniestralidad suban por una serie de enfermedades comúnmente aceptadas dentro del mercado mexicano de seguro. Lo vamos a ver cuando veamos una póliza de alguna compañía, ¿no? Pero deben de conocer que hay periodo de espera para determinados padecimientos. ¿Qué es la preexistencia? Quiere decir que una enfermedad ya existía desde antes de que se tomara la póliza. Entonces, preexistencia. Cuando una enfermedad o padecimiento surge antes de la celebración del contrato. O sea, ya existía antes de la celebración del contrato y de la fecha de inicio de vigencia de la póliza. Oye, Peña, ¿pero por qué no se cubren? Vámonos a los fundamentos del seguro. Los riesgos asegurables son futuros, fortuitos e inciertos. Si ya pasó, pues ya es del pasado, no es futuro. Te van a cubrir
todos los padecimientos y enfermedades futuras, pero no las que ya te dieron. Oiga, cáncer, ¿cuándo te dio? No, pues hace 2 años. El cáncer, acuérdense, no se alivia. El cáncer ahí está latente. Entonces, se les dice, mire, de antemano, enfermedades que ya hayan surgido o hayan sido atendidas antes de la celebración del contrato y de la fecha de inicio de vigencia de la póliza, se le llaman enfermedades preexistentes y no están cubiertas en la póliza. Esta es la forma sencilla de presentarla, pero vamos a regresar para que no vayan a existir más dudas, ¿no? ¿Cómo se calcula el costo de renovación del seguro? De acuerdo con la edad alcanzada, no son por edad, aquí en gastos médicos son por quinquenio, ¿no? La edad 20 cubre edades 18, 19, 20, 21, 22 y brinca 25, que va a cubrir 23, 24, 25, 26 y 27. Brinca a 30. 30 va a cubrir 28, 29, 30, 31, 32 y así sucesivamente. Entonces son por edad, es por quinquenio. Entonces fíjense, como es por quinquenio, durante 5 años ya la hiciste, ¿no? Dependiendo de que tienes 20 años de edad. Pero cuando llegues a 25, hay un brinco de 5 años de prima. Entonces, el brinco es fuerte. Y si además ha habido mala siniestralidad, va a venir el recargo por mala siniestralidad. Entonces va a estar más fuerte el brinco. Entonces, edad. Segundo, ocupación. Hay ocupaciones que, pues, son, pues, te agotan, te acaban, ¿no? Hay determinados tipos de enfermedad que tienen relación directa con tu trabajo habitual. Y después el sexo del asegurado. Así como en vida la mujer vive más años que el hombre, y eso ocasiona el beneficio de reducirle la prima del seguro de fallecimiento, en gastos médicos es todo lo contrario. La mujer se enferma muchísimo más que el hombre. Y entonces las primas tienen un incremento aproximado, a grosso modo, de 40% más caras que las primas del hombre. Esa es la experiencia actuarial. Entonces, las primas de gastos médicos van a ser por edad, por ocupación y por sexo. Las primas quinquenales, la ocupación, selección del riesgo, hay que estar muy abusados. Y si es mujer, pues ya las primas ya están calculadas y cuando ya se presentan a los agentes, pues ya traen el costo del 40% aproximadamente incluido. Y ese es el problema que hay que saberles explicar a los agentes. Primero, conocerlas nosotros como actuar. Y segundo, explicárselo a los agentes. ¿Preguntas, jóvenes? Bien. Yo sí, profesor.
Adelante. La primera, ¿Mande? con un endoso se podría admitir una preexistencia. ¿Cómo? Con un endoso se podría admitir una preexistencia. Ya lo vamos a ver. Ahorita sería muy temprano. Cualquier modificación, regla general, tienes los endosos. El endoso debe de ser legal, que no sea amañado ni a favor tuyo ni a favor del asegurado. Para evitar ese problema, la autoridad ya definió qué cosa es preexistencia. Muy bien, Y profesor. entonces, como tienes tú la duda, ya para terminarla, hay pólizas con cobertura de enfermedades preexistentes y sin la cobertura, que es la cobertura normal. La póliza que no cubre enfermedades preexistentes es normal, pero también se venden pólizas con cobertura de enfermedades preexistentes. Obvio que la prima pues va a aumentar. Aquí llegas a perder hasta la camisa. Por eso es muy importante que estén vivos, estén muy abusados, ¿no? No estar pensando como tú estás pensando ahorita, de que si fueras actuario dirías, oye, ¿cómo le hago yo para evitarme ese problema y tener una cobertura como asegurado a todo dar, para como agente a todo dar? Como actuario está cabrón. ¿Contesté la pregunta? Sí, profesor. O sea, aquí la excepción, péguense a la pared. Es mucho, muy riesgoso. Bien. Entonces, ¿cómo elegir un seguro de gastos médicos? Hay el costo y preguntas clave, ¿no? El costo es el precio del seguro, el monto que cobra la compañía de seguros al asegurado por el riesgo que asume. Recuerden, por edad, edades quinquenales y los brincos, como son de 5 años, pues se sienten, ¿no? ¿Cómo es la forma de pago tradicional? La forma de pago tradicional es anual, como dice la ley sobre el contrato de seguro, pero puede ser trimestral, puede ser semestral y puede ser mensual. Acuérdense que hay recargos por pago fraccionado que están indicados en la póliza. Vida tiene pagos fraccionados. Accidentes tiene pago fraccionado. Gastos médicos tiene pagos fraccionados. Entonces, en las pólizas están los factores autorizados por la comisión para el pago fraccionado. Es matemáticas financieras. Si en lugar de pagarme todo un año me vas a ir pagando mensualmente, yo aseguradora dejo de ganar mi interés de la inversión anual. Entonces, para recuperar en alguna forma ese interés que me deteriora el interés que voy a ganar si me pagas mensual, ¿no? Pues va a ser el equivalente, ¿no? ¿Cuál es la suma asegurada? Es el monto máximo que se compromete a pagar la aseguradora con base en las coberturas contratadas durante su vigencia. 1,000,000 de pesos de gastos médicos. Perfecto. 5,000,000 de gastos médicos. Ay, Peña, no seas payaso. ¿A poco hay pólizas de 5,000,000? Hay pólizas de 50 millones para gastos médicos. Por ejemplo, un señor de COVID que tenía póliza asegurada,
se le pagaron 35 millones de pesos de suma asegurada pagada por COVID. ¿Sí me escucharon, jóvenes? Sí, es mucho. Lo hago nada más para que vean cómo sí hay muy buenas cosas y muy buenas broncas, ¿no? ¿Qué gastos paga el asegurado en un accidente o enfermedad? Ya las pólizas actuales de gastos médicos ya cubren gastos médicos por enfermedad o accidente. Ya es lo común. Ya no es, lo voy a comprar en accidente los gastos médicos, ¿no? Ya están de una vez, los incluyes en la póliza de gastos médicos y por enfermedad o accidente. Entonces, dependiendo del tipo de plan, el asegurado va a pagar el deducible. Son los primeros gastos. Es la cantidad fija de los gastos ocasionados por cada accidente o enfermedad. Lo que nosotros calculamos, primero, la siniestralidad, se utiliza la función, ¿cómo se llama? La logarítmica negativa. No es exponencial, es la exponencial negativa, ¿no? Y la siniestralidad, imagínenselo, estamos en el eje de las X y tenemos la curva, ¿no? De lo que son los gastos, eje de X, eje Y, y la siniestralidad de una exponencial negativa. El área bajo la curva son todos los siniestros pagados. Los gastos pequeños son asintóticos. Entonces, es una asíntota, ¿no? Y después hay por cero, es asintótica, y por millones también es asintótica. En unos es muy frecuente, en los de poco, son muy frecuentes los gastos. Vas a encontrar en la siniestralidad de una aseguradora que hay miles de gastos pequeños al principio, que son los de poca monta. Y al final son muy raros pagar los 35 millones por COVID. No todos tienen esa suma asegurada. Entonces, asintótica por el lado de los montos. Entonces, el asegurado dice, ¿cómo participo en la siniestralidad para que me abaraten la prima? Pues mira, quítate los gastos pequeños y te voy a cobrar una prima más barata. Entonces, siempre que participe el asegurado, es obligado reconocerle una reducción en la prima. Oye, yo quiero un deducible, pues de los primeros 10,000 pesos que gaste. Pues entonces te voy a cobrar la integral de siniestralidad del deducible de 10,000 hasta, ¿qué suma asegurada quieres? Pues 10 millones. Ya está mi integral, ya la definí, va a tener deducible y los primeros 10,000 pesos los va a pagar el asegurado y se va a llamar deducible. Y el ejemplo lo tenemos a la derecha. La suma asegurada son 100,000 pesos, el deducible son 10,000 pesos, entonces
¿cuánto le quedarían? 90,000 pesos. Pero dice, oye, ¿y todavía puedo participar de otra forma en el riesgo? Sí, se llama coaseguro. De todo lo que siga después del deducible, pues tú puedes obtener un porcentaje, el 5%, el 10%. Entonces, aquí en el ejemplo nos están poniendo, pues quiero un coaseguro del 10%. O sea, un deducible de 10,000 pesos y un coaseguro del 10%. Entonces, le quito a total de gastos el deducible de 10,000 pesos, el coaseguro del 10%, me quedan 59, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pagar el asegurado? El deducible de 10, ¿no? Y el coaseguro de 9, ¿no? Son 10 y 9, 19,000 pesos. Y todo lo demás, ¿quién lo va a pagar? La aseguradora. 100,000 menos 19, ¿cuánto nos da? 81,000 pesos. Es el riesgo neto de la aseguradora. Y va a cubrir y va a pedir la prima por ese riesgo neto, no por los 100,000 de gastos que tenga. Ya cómo funciona el deducible, cómo funciona el coaseguro, lo veremos más adelante. Ahorita lo que estamos aprendiendo son conceptos básicos, generales, en cualquiera de las pólizas de gastos médicos por enfermedad. Bien. ¿Preguntas, jóvenes? Bien. Bueno, hasta ahí le vamos a dejar. Son las 5:50. Ya en los otros temas, quiero regresar a lo que es deducible y coaseguro, mostrándoles una gráfica para que ustedes que ya saben actuarial y ya vieron daños, pues lo recuerden, ¿no? Así que hasta aquí le vamos a dejar, ¿no? Preguntas, dudas, por favor. Preguntas, dudas. Preguntas, dudas, jóvenes. Yo creo que no. Bueno, No, profesor. primero Dios, entonces nos vemos Dios mediante, el próximo lunes. Pásenla bonito. Hasta luego. Voy a quitar la grabación. Bye.